Bueno, pues bienvenidos, vamos de lleno, ya nos saludamos, ya hemos estado platicando, César Villaluz, Oscar Pérez, Adrián Chávez, Raúl Sarmiento, está Miguel España desde su casa, qué sentimientos, Miguel, antes que nada saludarte, pero qué sentimiento, ¿no? Volver a tener un mundial en casa, tú lo jugaste, lo viviste, eras muy joven, pero estuviste en la cancha, ¿qué sentimiento te da ya estar a un año de la Copa del Mundo, Miguel? Primero los saludo a todos, les mando un fuerte abrazo y la verdad es un sentimiento de alegría, ¿no? Porque dicen que recordar es volver a vivir. Bueno, ahí tienes gente que lo ha hecho muy bien con nuestra selección y francamente es una fiesta. Afortunadamente nos tocó aquí en casa, tuvimos una buena preparación y aunque no quedamos satisfechos, creo que se hizo o se dejó un buen sabor de boca. Dice Javier Aguirre que está intentando transmitirle eso a los jugadores. ¿Qué le tienes que decir al jugador? Ahorita nos lo van a compartir ustedes también. Al jugador que va a jugar, valga la expresión, en su casa. Pues mira, yo creo que las vivencias son muy importantes. Javier estuvo muy cerca, era líder dentro del equipo. Bueno, lo conocemos, yo le tengo un gran cariño a Javier y sabemos de su experiencia, es un tipo inteligente, es un tipo trabajador. Entonces yo apelo a eso, yo creo que vamos a tener una selección que va a competir, no sé hasta dónde nos vaya a alcanzar, porque es muy difícil a veces hacer pronósticos, pero creo que va a dejar buenas sensaciones y yo creo que hay jugadores que ojalá lleguen en su mejor momento. A mí me parece que en las ediciones anteriores no han llegado los jugadores, sobre todo los que juegan en Europa, en su mejor momento y eso por supuesto en una idea de conjunto que quiere Javier, como fue en el 86, donde se tuvo una gran preparación, a un año yo creo que es lo que va a intentar Javier, ¿no? Hacer algunas cosas que hizo Bora, que era trabajar, jugar contra selecciones importantes y de esa manera pues tratar de llegar lo mejor posible. Bueno, Oscar Pérez defendió el arco de la selección tres mundiales, una obviamente parte del roster de los porteros y otras dos ya de titular. Jugaste inauguración, pero no es lo mismo jugarla en el Estadio Azteca que en Sudáfrica, ¿o sí? No, no, claro, bueno, antes que nada, muy buenas noches, compañeros. Miguelito, un abrazo hasta allá. Un gusto saludarte y bueno, ¿qué te digo? Como bien lo dice Miguel, son experiencias inolvidables, experiencias increíbles, que a veces uno cuando va iniciando, yo por lo menos, pues nunca me imaginé que estuviera en una inauguración, ¿no? Claro. Uno sueña con cosas, pero la verdad es que el fútbol me dio más de las que yo imaginé. Y sin duda es una gran satisfacción, es un orgullo poder representar a tu país y qué mejor en casa, ¿no? Sí. Qué mejor en casa con tu gente, que se puede volver un arma de dos filos, ¿no? Porque la gente acá en México es muy exigente, seguramente va a lo mejor a apretar si la cosa no va bien, pero yo tengo la confianza que estando en casa como lo hicieron en el 86, esa selección, que todos, la verdad que hicieron un gran papel. Creo que trascendieron ahí, llegaron. Siempre se habla del quinto partido, ¿no? Al final Sí. se dio, no hay que pensar en el quinto, sino más adelante, pero ¿por qué no pensar en que a la selección le puede ir muy bien? Como bien lo dice Miguel también, y lo mencionó, que Javier, creo que vamos a ver una selección aguerrida, una selección bien organizada, y de ahí, bueno, esperemos que les alcance para trascender y lograr mejorar todo lo que se han hecho en mundiales pasados, ¿no? Raúl, decíamos en la entrada, Raúl Sarmiento, que es una, pues yo sí lo puedo decir, como aficionado al fútbol, una bendición, ¿no? Tener un tercer mundial en casa. Tuviste a Pelé, viste a Maradona, yo también, pero tenía 10 años. Y ahora, pues no sé, está vacante esa silla, pero imagínate los recuerdos que tienes, Raúl. Bueno, primero que nada, buenas noches, gracias por la presentación, muy agradecido y estar con este panel de triunfadores, mandándole un saludo a Miguel, la verdad los estimo mucho a todos por diferentes circunstancias. Y sí, mira, yo tuve la bendición, yo lo único que puedo decir es darle gracias a Dios, que de niño, bueno, ya entrando a la secundaria justo Sí, eres vi un el niño. Mundial.
del 70 y hay momentos inolvidables para mí de 1970. La primera vez que se fue al Ángel de la Independencia fue a festejar algo, fue en México 1970 cuando se le ganó a Bélgica con aquel penal del Halcón Peña. Pues mira, se me pone la piel chinita porque recuerdo aquellos viejos carros y la gente arriba del techo, en el cofre, Los gritando. cocodrilos, los taxis No, cocodrilos. una cosa maravillosa. Y luego el 86, ya en los medios de comunicación, conviviendo con Miguel, con Javier, con Adrián, que ya estaba hecho un porterazo, en fin, reporteando, tuve oportunidad de estar cuando Maradona metió aquel gol. En esa oportunidad no me tocó estar en ningún partido del Estadio Azteca con la selección, y cuando fueron a Monterrey yo tuve que ir a otro partido, pero siguiéndolo, sufriendo, sintiéndolo muy, muy dramático, pero además viviendo cosas que nunca me imaginé, como estar en el vestidor de un campeón del mundo cuando ganó Argentina, y que tuve la oportunidad de estar ahí, de convivir con gente como Miguel Celada en aquel entonces, ¿no? La verdad que te puedo decir, y ahora saber que va a venir un tercero, nomás le pido a Dios que no me falte salud, ¿no? Te falta un año. Que esos 365 días Pórtate bien, No, Sarmiento. no haga Estás tonterías, estás exactamente. poniendo en riesgo el mundial. Exactamente. Adrián Chávez, que platicábamos, ¿no? En todo el proceso de México 86, después te dieron cepillín, pero sí fuiste a Estados Unidos 94. Sí, bueno, antes del Mundial, porque estábamos hablando de los momentos. O sea, A lo mejor tu mundial era Italia 90. seguro, yo creo, el hubiera no existe, pero seguro. Pero antes acuérdate que fui a Mundial del 81, a un poquito arriba de donde fue César, Ya. fue en Australia 81. Y lo que tú mencionas, ahí en el Estadio Azteca tuvimos un Joao Belange, en el Ok. Estadio Azteca, ahí lo ganamos. ¿De qué edad? De 19 años, Ok, ¿sí? Antes de irnos a Australia. ok. Entonces ahí es donde te empiezas a dar cuenta lo que mencionabas acerca de la gente, del apoyo, estar en casa, pero cuando nos vamos a Australia es completamente diferente. Y la otra parte, cuando me toca ya estar en el Mundial de 94, la verdad que es algo, como dice nuestro sensei. Ahí estaba Javier también, Javier Aguirre. Para eso iba, porque con Javier fui compañero de él en el Mundial 86, antes del Mundial 86. Después, en el 94, él era el auxiliar de Miguel Mejía Barón. Incluso hay una anécdota que a lo mejor él ni se acuerda, que cuando estábamos en el torneo del Rey Fat, nos íbamos a ir a penales y le digo yo, dile a Miguel que yo me meta a los penales, dile. Y se va corriendo y le dice a Miguel y vino. Dijo que no. Pero Yo tengo una padrísimo. cosa que reclamarte. A mí sí, dime a ver. ¿Cómo te pusiste ese suéter de Jorge Campos en la No, banca No, de la ya, selección? ya en ni el me 90? cuentas. Imagínate qué benévolo fue la FIFA que cuando le dijimos, oiga, mire, nos vamos a poner este suéter, lo vieron y dijeron, póngase el que fue la excepción en México, ¿eh? Pero un Ningún- partido sí salieron, ¿o no? Uno, el primero, Ajá, contra Noruega. porque obviamente no Todos sabíamos. De fosforescente. Sí, ¿no? sí, Amarillos. De multicolores, y fuimos con la gente de FIFA y le dijimos, oigan, o sea, mala onda, ¿cómo nos vamos a poner? Aparte manga larga también en el solezazo. fue caótico, pero FIFA hizo una excepción con México y dijo, no, pónganse el que quieran ustedes, pero no se pongan si no quieren ese suéter. Bueno, y César Villaluz, que tú sí les puedes decir que tú sí fuiste campeón del mundo, ¿verdad? No, pues es algo que te cambia la vida, ¿no? Y como dicen, o sea, el estar ahí, el saber que estás en un grupo selectivo de todos los de ¿Del tu país. Sí. O sea, no te das cuenta en ese momento, como lo dice Adrián. O sea, te vas dando cuenta conforme vas acercándote a la fecha, al primer partido, a la final. Aún así, pues cuando estás ahí, pues no dimensionas lo que va a pasar más adelante, ¿no? Y eso es lo que te llena de satisfacción, ¿no? Como decía el Conejo, ¿no? Lo que te queda a ti como jugador de todos esos recuerdos tan importantes. Miguel, yo ayer me uní solo en la aventura mundialista, a la familia del fútbol, al barco positivo del fútbol. ¿No crees que eso debemos hacer todo el entorno? Empezar a hacerle a la selección un entorno positivo.
Pues mira, yo creo que dejarla trabajar, ¿no? Si bien no somos una potencia ni hay indicios de que estemos cerca, porque ves lo que está haciendo España, cómo trabajan. Francia. Recientemente Argentina, lo que hizo en la Copa América, la ganó en Brasil y después fueron campeones del mundo, ¿no? Para mí esos son indicios, ¿no? También Francia cuando gana la Euro, después es campeona del mundo, ¿no? Pero creo que Javier ha compuesto bastante el rumbo. Desafortunadamente a Jimmy pues, ya no le dieron oportunidad de dejarlo trabajar, pero conocemos a Javier, ¿no? Lo decía bien Oscar, lo que los conocemos, mismo Adrián, Raúl, ¿no? De que es un tipo trabajador, es un tipo que va a meter y que va a competir, ¿no? Entonces, yo apelo a eso, ¿no? Ahorita estos partidos de preparación no dejan de ser eso, ¿no? Y qué bueno que se perdió ahorita contra Suiza y no en el Mundial, ¿no? Los partidos cambian, la seriedad cambia, las situaciones cambian ya estando en el césped, ¿no? Yo lo que creo que hay que dejarlos trabajar y después ya sacaremos conclusiones, ¿no? De cómo llegaron los jugadores y que Javier trabaje lo más que se pueda de aquí a allá, que le faciliten los jugadores, porque en eso también ha tenido un poco de problemas. Mencionar, Raúl, Oscar, que por nuestra posición en el ranking, luego en los bombos del sorteo nos toca bien bravo el sorteo, ¿no? Tú te echaste a Uruguay, a Croacia, a Francia, a Italia. Pues que a ver si la FIFA hace algo, Raulito. Bueno, ahora seremos cabeza por ser sede, ¿no? Eso cuando pero menos también aseguramos en 86 nos tocó bravo, salvo Irak. En 94 también. También. Noruega, Irlanda, Italia. En la primera Yo ronda. creo que con tantos equipos este mundial sí tenemos cuando menos ahí un poquito de un empujoncito, ¿no? A favor en ese aspecto. Pero creo que somos el equipo que más mundiales ha inaugurado. Sí. Desde el 1930. Y después de Brasil, la selección que más participaciones tiene en Copa Pero del Mundo. pero del partido inaugural Sí, inauguramos Maracaná, el de allá en Uruguay y Pero te estás quejando de eso. Sudáfrica. Pues no me quejo, pero ojalá fueran otros, ¿no? No, yo creo que se van a preparar bien y bueno, si te tocan rivales fuertes, bueno, a darle. Y aparte México de repente da buenos partidos contra ese tipo de rivales, ¿no? Entonces, mejor que toquen al principio y no... ¿Qué pasa, quien Después. quiera contestar, qué pasa una noche antes del primer partido del Mundial? O sea, nos causa mucha curiosidad a los que no jugamos a ese nivel, no duermen o van mucho al baño o les da insomnio o No, yo fuman, un whisky y a dormir, como dice Malagón. ¿Qué se hace? Yo creo para que matar las los maripositas nervios? en el estómago siempre van a ser, siempre van a Así ser. es. Pero de que hay insomnio, que no se duerma, no. Sí, uno está pensando el día de mañana, pero no descansas. sí, ¿Sí? sí se descansa. Sí Es se que descansa, es ¿no, esa Oscar? sensación Sí, de sí, sí. querer Sí, jugar. pero ya cuando te levantas, Porque cuando todavía te levantas y el desayunas, juego puede ser no, en la espérate, noche. por eso, te levantas, te desayunas y desde ahí ya traes las mariposas en el estómago. Ya empiezas a sentir la adrenalina en tu cuerpo y empiezas a crear el entorno y empiezan las pláticas, como dices tú, si es en la tarde, noche, de la comida, ya empiezas a platicar, ver cosas así, pero la mariposa en el estómago siempre. Sí, es así, una noche antes, pues pensando cómo puede presentarse el juego y como dicen, al otro día que ya empiece Sí. porque estás con esa Oye, y hoy- ansiedad y esa mariposeo en el estómago, pero pues ya de que inicie, ¿no? A César medio le tocó, pero todavía no estaba el boom de las redes sociales. ¿Verían las redes sociales? No, aparte, ¿Se meterían a ver qué dice Twitter, Instagram, No. TikTok, qué dicen los programas o dice al carajo yo? no, apago ya en el ese teléfono"? momento, pues como decía, o sea, piensas más en el rival, en estudiarlo y tú te visualizas en el partido, ¿no? Y lo que quieres es jugar y sacar esa adrenalina. Muchos dicen, no, es que te pones nervioso, pero no es el nerviosismo, sino es la adrenalina que tú quieres jugar, que ya quieres que empiece, que ya quieres sentir eso. Raúl, ¿qué opinas? Debe de ser difícil, no lo sé, ahorita me quedé pensando, o sea, uno como reportero, como periodista, como narrador, no
No, claro que duermes O sea, bien, hay una estás emoción, tranquilo, ¿no? claro Pero que llegas estás al emocionado. estadio y ya. Yo cuando sabía que iba a narrar a México en el Mundial estaba muy emocionado y hasta traté de dormir mejor, de cuidarme la garganta y todo. Pero me quedé pensando, por ejemplo, en un técnico. Y Miguel, que fue director técnico, que jugó una final de una Copa Sudamericana, no sé si esa noche allá en Argentina pudo dormir. Pues mira, yo creo que en la cuestión del jugador, yo creo que depende del carácter, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Jorge Campos y se la pasaba bromeando y haciendo muchas cosas, y había gente más aprensiva, ¿no? De repente algunos no podíamos dormir tanto, ¿no? Pero Como yo, descansábamos, dice Miguel. eso sí descansábamos, ¿no? Entonces, sí creo, y como entrenador, sí estás cuidando los últimos detalles, estás dándole 1000 vueltas a la almohada para ver que el jugador no se te haya olvidado alguna cosa o alguna situación, ¿no? Entonces sí se vive diferente y además pues obviamente lo desahogas. Lo que es muy importante es cuidar es el entorno. De repente los hoteles y la familia empieza a abordar a los jugadores y eso distrae mucho. Miguel, tú eres el que te caes en el festejo del gol de Negrete, ¿verdad? Pegas un brinco y te das un buen golpe, ¿eh? No tanto, ya más o menos ya lo teníamos así en los partidos y bueno, ahí me pasé un poquito, pero igual en esos momentos ni te duele, ¿no? Porque pues fue un festejo además con el golazo de Manolito Negrete y para mí el mejor partido del 86. Bueno, Miguel, amigo, gracias, te mandamos un abrazo, estamos en contacto. Igualmente les mando un fuerte abrazo a todos y me da mucho gusto verlos y verlos bien, Raúl, Oscar, César. Así se ven, por supuesto, a mi Pregúntale pareja. si así se Adrián. sienten también. Abrazo. Gracias, familia y a igualmente, todos. un abrazo. Gracias. Cuídate mucho, Miguel. ¿Sí te sientes como